Clase turista hasta las 12 del mediodía y hoy les mencionábamos 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico, y para charlar un poquito sobre esto le damos la bienvenida a Juan Rattenbach, quien está en línea con nosotros, abogado, docente universitario y asesor de contenidos del Museo Nacional Malvinas. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, acá Elías y Lucas te saludamos. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Elías? Bueno, buenos días. Y bueno, les hablo acá desde el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Bien. Bueno, justamente se está llevando a cabo una actividad que en breve lo va a cerrar el gobernador de la provincia, vinculado con este día tan especial y con la reafirmación educativa de la incorporación del mapa bicontinental en toda la currícula escolar bonaerense. Importante destacar esto, ¿no? Que hay una gestión que se está haciendo eco de este tema y además poniéndolo en contraste con el momento en el que vivimos de una gestión presidencial ejecutiva que no pierde el tiempo en reivindicar a Margaret Thatcher, que no pierde el tiempo en negar la causa Malvinas. ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? Bueno, un poco lo que ya dije en otras oportunidades, en términos de lo que es la política exterior argentina, vemos un nuevo giro de 180 grados, donde nuevamente se están empezando a adoptar estrategias similares a las que se implementaron en la década del 90 o en el periodo 2016-2019, y lo que un poco siempre decimos, que es nada, de alguna manera somos militantes de la causa más allá de las funciones laborales de cada uno, es que la política exterior argentina no puede caer en un péndulo, digámonos, de ida y vuelta, sino que tiene que ser una política exterior, una política de Estado en largo plazo, tomando en cuenta que la causa Malvinas no es de un gobierno, sino que es una causa irrenunciable del pueblo argentino. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que ya estamos en un contexto, después de 40 años de democracia, de 42 años lo que fue la guerra de Malvinas, de empezar a discutir cosas que trasciendan la coyuntura del gobierno, con cosas tan sensibles a nuestra soberanía como es la política exterior y la política de defensa. Claro. En ese sentido, Juan, ha habido y se conocieron en los últimos meses avances importantes en la isla en torno a la explotación de hidrocarburos o recursos naturales que además tienen la venia del gobierno nacional. ¿Hay alguna manera o ves la posibilidad en el corto plazo de que eso se pueda revertir por otras vías? ¿Cómo está hoy la injerencia de organismos multilaterales o otra, por ejemplo la ONU, ha sido un espacio muy importante para el reclamo de Malvinas como para poder de alguna manera, no sé si frenarlo, pero monitorear o estar al tanto de lo que esté sucediendo en las islas por parte de Gran Bretaña? Bien, te cuento un poco la cuestión en relación a ese tema de hidrocarburos. Sí. Digamos, es complejo, pero lo que sí hay que tener en cuenta que al menos lo que es la normativa jurídica soberanista que comenzó a implementarse en el año 2011 sigue vigente, y para que deje de estar vigente tiene que haber una derogación propia del Poder Legislativo. Claro. Es importante esto, no, vuelvo al eje, esta idea de que tiene que ser esto una política de Estado. Toda la estructura jurídica, en términos de defensa de soberanía y de firmeza en cuanto al reclamo, con un montón de leyes, incluidas sanciones a empresas quienes estuvieron en tareas de exploración en Malvinas sin la debida autorización nacional o provincial fueguina, siguen vigentes. Lo mismo con las cuestiones vinculadas con la pesca ilegal. No sé si ustedes estaban al tanto que, por ejemplo, hace 3 semanas un buque chileno estuvo en Malvinas sin la debida autorización nacional o provincial fueguina, y en un momento este buque habrá creído que dado el cambio de gobierno podía meterse más adentro en dirección a la Argentina continental, y se topó con un buque de prefectura que lo terminó parando en seco y cobrándole la multa correspondiente. Es decir, por eso separemos gobierno de Estado en el sentido de que lo que nosotros tenemos que propender es de alguna buena vez por todas que esto sea una política de Estado, y que de alguna manera aquellos dirigentes políticos, no solamente del Poder Ejecutivo, pensemos también en el Poder Legislativo, que corran los pies del plato en relación a esta soberanía, tienen que pagar el costo político por esas acciones o declaraciones desafortunadas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Elías te saluda.
Retomo lo que venías diciendo, bueno, de la actividad que están llevando ahí a cabo, de la incorporación del mapa bicontinental en la currícula escolar, y te quería consultar en ese sentido, en qué acciones crees que es necesario, digamos, llevar adelante en cuanto a contenidos, en cuanto a políticas, para que justamente tanto la causa Malvinas como lo que es la Antártida, también la soberanía de nuestro país sobre la Antártida, sean temas que estén, que impregnen en la juventud y en la sociedad, digo, sobre todo porque se vienen tiempos en los cuales va a cobrar cada vez más importancia esto. Bueno, es muy interesante lo que estás planteando, porque bueno, como sabrán, la educación depende de las administraciones provinciales. Esta gestión provincial es muy malvinera, ha puesto Malvinas en una clara prioridad. Esto se manifiesta en lo que fue el discurso del 2 de abril, donde claramente hay que mirar la soberanía de una perspectiva integral, y por eso el mapa bicontinental es una imagen muy clara. Por eso el 2 de abril la consigna es: hay que construir el canal de Magdalena, mejorar, o mejor dicho, soberanizar todo lo que tiene que ver con las vías navegables de nuestros ríos en la desembocadura de la Cuenca del Plata, y eso atado a lo que es la soberanía argentina Atlántico Sur. Es decir, la Argentina es una sola, de norte hasta el polo sur en la Antártida. Y creo que es importante en términos educativos ver lo que realmente es la soberanía argentina, no solo que el mapa bicontinental como una construcción actual, sino que en realidad es una soberanía que tiene 200 años, que Buenos Aires justamente tuvo un gran protagonismo en esa construcción de la soberanía en la Patagonia Austral, en Tierra del Fuego, en las Islas Malvinas, en la década de 1820, lo que fue el gran gobierno de Juan Manuel de Rosas de 1835 a 1852, manteniendo el reclamo de soberanía como una política de Estado, y gracias a esas decisiones del siglo XIX hoy estamos muy bien posicionados a nivel internacional. Y bueno, justamente, menos en términos bonaerenses, este vínculo con Malvinas, ya sea del siglo XIX, durante el ejercicio de soberanía plena de la mano de Luis Bernet, el reclamo de soberanía de la etapa de Rosas, y por supuesto un poco más cercano en el tiempo, lo que fue el protagonismo que tuvieron soldados y oficiales y suboficiales bonaerenses en el teatro de operaciones durante el conflicto de los años 72. Así que en ese sentido, en términos cartográficos e identitarios, está todo por hacerse. Claro. Y hay también otra cuestión que subyace o es parte de todo esto, que también somos una nación marítima, con una superficie marítima más importante o tan importante como la terrestre. Y es una cuestión que tampoco tiene mucha discusión o no está tan instalada, y que hay mucho también ahí por eso, por explotarse. Bueno, justamente el mapa bicontinental argentino propone no ver al típico centro en la zona núcleo de la Pampa húmeda, con todo respeto a la provincia de Buenos Aires y a la de la Pampa, sino ver el nuevo centro geográfico que es en las Islas Malvinas, en el mar argentino y en el Atlántico Sur. Y cómo esa gran masa de mar es la vía de comunicación hacia la Antártida. Y cómo en esos tres ejes, Cuenca del Plata, Malvinas, mar argentino, Atlántico Sur y la Antártida, forman los componentes de la soberanía nacional en clave bicontinental. Claro, claro. Estamos hablando con Juan Rattenbach, abogado, docente universitario y asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas. Juan, te hacemos la última y ya agradecerte por estos minutitos. Hablabas de esta cuestión de que aquellos políticos que no hagan esta reivindicación o no tengan como un tema en común la agenda Malvinas deben pagar el costo político, y yo me pregunto, y te quiero preguntar a vos también en términos de reflexión, digo, ¿qué es lo que hace que haya personas que justamente no reivindiquen algo tan común como decir que las Malvinas son argentinas? ¿Y por qué además en este momento vuelve a florecer ese tipo de discursos? Bueno, lamentablemente estos discursos no son de 2024. Ya, lo que pasa es que quizás estuvimos muy acostumbrados a otro tipo de política exterior donde esto no estaba en duda. Claro. Pero siempre, por eso hablo del poder legislativo también. Hace ya tiempo, lamentablemente, tenemos diputados nacionales que son promotores de la relativización de nuestra soberanía. Por eso, para mí el Estado es uno solo, dividido en tres poderes, pero un Estado al fin. Y lamentablemente detrás de eso hay alineamientos con los intereses británicos. Desconozco por qué hacen esto, pero bueno, tenemos como el caso de Sabrina Knechet,
diputada nacional, que fue de manifiesto durante la campaña 2021 cómo salieron en los medios de comunicación tweets de ella, no solamente desconociendo y ninguneando nuestra soberanía en Malvinas, sino directamente proponiendo que todo el resto de la Argentina continental sea una colonia británica, a ese nivel. Claro. Y bueno, y lamentablemente la ciudadanía, al momento de votar en 2021, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no penalizó esas declaraciones. Por eso, cuando hablamos de la malvinización, ya en términos culturales, educativos y identitarios, es el mecanismo que tenemos nosotros para generar, obviamente en el mediano plazo, esto no es de la noche a la mañana, una especie de auditoría popular donde Malvinas deje de ser un tema de malvinólogos o de especialistas, que esa consigna de que las Malvinas son argentinas comience a nutrirse de otros elementos que permitan ver la actualidad, la realidad actual con mirada malvinera y soberanista. Y yo creo que de esa manera, cuando nos topemos con dirigentes políticos que tienen cargos de representación en cualquiera de los poderes, suma igual también el Poder Judicial en esto, en caso de que no estén a la altura de las circunstancias de lo que la causa Malvinas lo necesite, que obviamente paguen el costo correspondiente por, bueno, no defender los intereses nacionales. Juan, te queremos agradecer y te mandamos un gran abrazo. No, les mando un gran abrazo, bueno, acá desde La Plata, y bueno, ya nos estaremos encontrando en otros ámbitos. Dale, nos vemos. Ahí pasaba Juan Rattenbach, abogado, docente universitario y asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas, hablando un poco sobre este nuevo aniversario. Fue secretario ejecutivo del Museo de Malvinas también Rattenbach en el último gobierno de Alberto Fernández. Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector antártico. Entonces hoy 10 de junio y la incorporación que se está realizando del mapa bicontinental a la currícula escolar. Sí, totalmente. Estaba ahí chusmeándolo un poco a Juan. Manuel. Claro, pues este tema me apasiona. La verdad que sí, totalmente. Me interesa, entonces está bueno esto que hablamos un poco, bueno, de la incorporación de esto al contenido escolar o también de la secundaria y, digamos, justamente quedarse con o profundizar, ¿no? Solamente y llevar más allá de por qué las Malvinas son nuestras y además son estratégicas y lo que está por ocurriendo también en la Antártida, que es un terreno en disputa, territorio en disputa, más ahora con lo que salió hace poco que conocimos de una investigación rusa que hay o podría haber una gran cuenca de hidrocarburífera. Exactamente, ahí mismo en la Antártida. Juan, ustedes saben, es el nieto del ex militar Benjamín Rattenbach, quien es el que hace el informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas y que luego el CECIM toma como uno de los argumentos válidos para iniciar la causa de la justicia penal de Tierra del Fuego contra exmilitares que cometieron torturas y vejaciones durante la guerra. Gracias, Luquita, pues en realidad puntualmente estaba buscando eso, a ver qué relación había con el informe Rattenbach. Te leí la mente y lo tiré, y además me acordaba un poco de en este desafío de las nuevas generaciones, del juego que hablábamos hace poquito para compu de la Guerra de Malvinas, que se estaba ya en su última fase, y que tiene que ver también con habilitar la historia argentina, el proceso de malvinización para nuevas generaciones, que justamente sucede esto. Digo, cuando fue el debate presidencial y Javier Milei nombró a Margaret Thatcher, había muchos pibes y pibas que no sabían quién era Margaret Thatcher. Sí, totalmente. Son cosas que por ahí van quedando medias también lejanas, incluso en la... en el sentir por ahí, en la sociedad, en la vinculación de distintos temas. Y claro, eso ya de los 80 por ahí, para una generación que está que es adolescente ahora, por ahí queda lejísimo, ¿viste? Nosotros por ahí nos quedaba más cerca. Nacimos ya a fines de los 80 o principios de los 90, pero bueno, era la década precedente, digamos. Sí. Y todo lo que era Malvinas, Inglaterra, Maradona con la mano de Dios y demás, bueno, todavía estaba muy, muy presente. 3 minutos pasan de las 12 del mediodía.